Ah, yo estuve mirando nada, si no vemos nada. ¿Metiste los motores a checar? Sí. Con el de aquí no puedo decir, yo tampoco, tío. Ya, yo tampoco, sí. ¿Qué haces? Salimos ahora para ahí. Pues veña, tío, porque non podo avanzar moito máis. Vale, ven. Veña. Con Sito Miñanco ya en prisión, los cárteles sudamericanos siguen enviando toneladas de cocaína a Europa. En Colombia, el número 1 del narcotráfico también está contra las cuerdas. Quiero informarles que se ha adelantado una operación conjunta, articulada y meticulosa, con el nombre de Operación Osiris. Y en esta operación ha sido capturado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Había sido el responsable de disputas entre varios grupos que habían generado los homicidios colectivos recientes en el oriente antioqueño, en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca. Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. Alias Otoniel, el narcotraficante más temido en todo el mundo. Era el número 1 y era la persona que más poder tenía en el narcotráfico colombiano. Históricamente, los carteles importantes eran el de Cali y el de Medellín. Una vez que eso cayó, se atomizó un poco los carteles colombianos. Ya no había dos carteles principales, sino que se abrieron muchos más. Y el que llegó a tener más poder es el clan este de Otoniel, el clan de los urabeños o el clan del Golfo, que dicen que llegaba a tener 6.000 hombres a su servicio, con lo cual pues era un ejército bastante importante y que la mitad de la cocaína que salía de Colombia pertenecía a él. Por parte de la Policía de Colombia se viene sometiendo a un control y a una acción policial muy grande sobre todos los cárteles que están actuando en Colombia. Principalmente están detrás del Clan del Golfo, que es el más poderoso y el que más droga estaría enviando hacia Europa, pero aún así continúan trabajando sobre otros cárteles y otras organizaciones pequeñas. Recientemente han caído también otro grupo de más de 10 personas del mismo clan que se encargaban de la financiación de las operaciones y también de los asesinatos. Con lo cual yo creo que a raíz de la caída de Otoniel pues está cayendo más gente y se está desarticulando los brazos más poderosos de esa organización. La captura de Otoniel significa una victoria del Estado y la legalidad contra la mayor amenaza que tiene Colombia, que es el narcotráfico. Al tiempo que la policía de Colombia perseguía a Otoniel, las autoridades de España y Brasil seguían la pista de otro de los grandes capos del siglo XXI. Se hacía llamar Paul Walter, pero ese no era su auténtico nombre. Vivía rodeado de lujos en la Costa del Sol. ¿Quién es Paul Walter? En la investigación que el Greco Galicia desarrolla en el año 2017 y 2018 queda más que comprobado que da el punto de unión entre los narcotransportistas españoles y la parte colombiana. Ele tinha métodos multimodais para se exportar cocaína para a Europa, né? Por navios, por aviões, por barcos pesqueiros. A logística que ele criou em pouco tempo, cerca de 6, 7 anos, é algo espantoso
né? O que inclusive faz ele ser chamado de Escobar brasileiro, né? Inclusive na Europa, em Portugal principalmente. El análisis de la documentación intervenida a Paul Walter en España nos puso sobre la pista de que Paul Walter realmente ocultaba una identidad supuesta, que es la de Carvalho. Carvalho, según las autoridades brasileñas, ya protagonizó importantes operaciones de narcotráfico en aquel país y en aquel momento, ya en el año 2018, se encontraba en busca y captura por sus autoridades. Apreendeu uma quantidade imensa de cocaína que o Major movimentava com o intuito de exportar para a Europa, inclusive para a Espanha, onde inclusive ele possuía residência, né, em Marbella. Cuando es detenido concretamente en una clínica de estética de Marbella y se le relaciona con la operación, utiliza 1000 triquiñuelas para ser puesto en libertad. É notável essa capacidade que ele tem empresarial de inundar a Europa com cocaína. Se foi apreendido 50 toneladas de cocaína nessa operação pela Polícia Federal, a corporação brasileira estima que 10 vezes mais do que isso chegou, né, ao seu destino sem a atuação da polícia nesse mesmo período, né, o que mostra o poder econômico dele, inclusive com tentáculos no mundo todo, né, empresas em Dubai, possivelmente negócios também na Ásia, na Tailândia. Se le puede incluso centrar en un país de las antiguas, de la antigua Unión Soviética, concretamente Ucrania, país en el que de nuevo evade la acción de la justicia y de nuevo hoy podemos decir que está huido. La principal amenaza que plantea el tráfico internacional de estupefacientes es sin duda la violencia que conlleva. Hoy se pueden ganar millones, incluso miles de millones con la cocaína. Esto crea naturalmente una gran competencia y como es un mercado ilegal, las disputas se resuelven a menudo con violencia. Esto se puede ver básicamente en todas las partes de Europa, donde el crimen relacionado con los estupefacientes es fuerte, donde se ha extendido de forma establecida. Esto es especialmente cierto en los Países Bajos, nuestro pequeño país vecino, donde el tráfico de cocaína en los últimos años ha llevado al crimen organizado a ser muy fuerte. Los holandeses de origen marroquí son quizás los más peligrosos por sus conexiones y por sus relaciones, tanto en España como en Países Bajos. Lógicamente tenemos que tener a los países del este. Lo que se llama el cartel de los Balcanes es un grupo o unas organizaciones que están más que activas en España, y no solamente en España, sino incluso en Colombia, donde se han establecido ciertas colonias que dificultan mucho su identificación. Allí ya no solo se asesina a los competidores o a los enemigos del entorno criminal, sino que a veces se mata a personas inocentes de forma accidental, pero también a propósito. El hermano de un testigo del Estado fue asesinado, un abogado fue tiroteado y recientemente Peter R. de Vries, un periodista criminalista muy conocido. Básicamente, se trata de un desarrollo que casi va en la dirección del narcoterrorismo, tal y como lo conocemos en países como Colombia o México, y muestra de forma muy aterradora hacia dónde se camina cuando la delincuencia organizada de narcóticos se sale de control. Hace 30 años estuve infiltrado en los circuitos del narcotráfico. Y me consta que a pesar de los esfuerzos de las fuerzas oficiales y las enormes cantidades de dinero invertidas para combatirlo,
El narcotráfico se ha multiplicado por 10 en esos 30 años. Eso significa que la lucha actual parece promover el producto en lugar de erradicarlo. Y este es el gran problema. El consumo de drogas crece cada año a nivel mundial. En 2021 ya se ha convertido en un problema de salud pública de primer orden en todos los rincones del planeta. En Estados Unidos fallecen 100.000 personas al año por sobredosis. Una muerte cada 5 minutos. Europa observa desde la distancia con precaución. Bueno, las drogas se han democratizado total y absolutamente ya desde hace años, de tal forma que no hay hoy por hoy prácticamente ninguna sustancia que sea ni de un estrato social ni propia de una edad determinada. Lamentablemente observamos consumos de personas muy jóvenes, consumos que ya son agresivos, consumos que sabemos que están ocasionando problemas importantes de salud, tanto física como mental. Y tenemos también el consumo de personas mayores, personas de edad. Estamos en un momento en el que el consumo de drogas en general, legales e ilegales, está completamente normalizado. No solo está normalizado, sino que se admite e incluso en determinados casos se ve pues, como un elemento necesario para la diversión, para pasarlo bien el fin de semana. Hay que ponerse hasta arriba de alcohol y otras drogas. Cuando hace 30 años hablábamos de las distintas sustancias, cada una, digamos, era asignada a un grupo social, a una clase social incluso, a una edad. Hoy por hoy esto ya no es así. Yo viví en los años 80, cuando el tener una papelina de cocaína daba un estatus, era el esnobismo, en las clases sociales altas se consumía. El problema es que la juventud no sabe los efectos de la cocaína reales. Se ha dejado de percibir el consumo de drogas como un grave problema para la sociedad. Ahora mismo hay otras preocupaciones de nivel económico, de nivel sanitario, y esto ha pasado a otro plano. También influye el hecho de que antes se veía, en los años 80, se veía a los toxicómanos consumir estupefacientes en espacios públicos, y ninguna persona le gustaba verle a un toxicómano en el portal de su casa pues inyectarse heroína o consumir cocaína o otras sustancias. Actualmente esto se ha vuelto un poco invisible porque se ha desplazado los puntos de venta a puntos marginales, alejados de los centros de población, con lo cual si no se ve parece que no existe. Entonces existe una menor percepción de ese riesgo para la salud pública. Sí que es importante que se conciencien de que la cocaína es un problema de igual o mayor medida que la heroína, por el consumo. O sea, un heroinómano consume 1 gramo de heroína y es 1 gramo de heroína. Un cocainómano puede consumir 7 gramos de cocaína en una noche y no tiene límite, ¿no? La gente joven relaciona cocaína con diversión, con discoteca, con bares de copas. En ese ambiente es fácil consumir, es fácil traficar. La gente no tiene conciencia de que pasar droga a cambio de un precio es un delito, y no solo un delito, es un delito muy grave. ¡Policía, todo el mundo al suelo! ¡Vamos! ¡Policía! ¡Mano! ¡Policía, todo el mundo al suelo! Teóricamente los jóvenes disponen ya de toda una serie de informaciones acerca de las sustancias que tendrían que servir para tomar decisiones. El problema es que la información simplemente no sirve, no llega, no es suficiente. Es decir, tenemos que abordar todo un proceso de educación para que sepan
realmente qué es lo que se están jugando, qué es lo que está en juego, qué es lo que puede condicionarles en su vida actual, en ese momento y en su vida futura, ¿sí? Y qué es lo que están jugándose incluso como generación y como producto de una comunidad. Yo creo que solo así realmente vamos a poder ser capaces de cambiar algún tipo de perspectiva con respecto al consumo de sustancias. Esa percepción de riesgo casi inexistente, escasa o nula para muchas sustancias, es lo que lleva, unido a ese yo controlo que dicen todos los jóvenes, esa sensación de que uno es inmortal y que puede con todo y que puede parar cuando quiera en su adicción, en su consumo. Ese yo controlo, decimos que hoy comienza como un consumo recreativo y esporádico, acaba convirtiéndose 2 años más tarde o 3 en la visita inexcusablemente a los servicios médicos, a unidades de drogodependencias para tratar de curar un problema grave de adicción. Si piensan que ellos hoy por hoy van a poder manejar la sustancia de forma distinta como lo hicieron la generación de sus padres, porque es la generación de sus padres, están muy equivocados. Las sustancias que se intervienen en Galicia son fundamentalmente cocaína, heroína y hachís. El hachís muchas veces son grandes partidas que vienen por el mismo sistema que la cocaína, en grandes barcos que alijan en nuestras playas o en coches que hacen constantes viajes al sur para surtir en unos centenares de kilos al consumo constante que hay de esta sustancia. Por otro lado tenemos la cocaína, que es la gran estrella del narcotráfico aquí, que nos entra sobre todo por tema marítimo, y después también tenemos la heroína. Nos hemos acostumbrado a esa, digamos, avalancha de operaciones antidroga que son desmanteladas porque la policía es capaz de detectarlas y de intervenir la droga y detener a los miembros de esas organizaciones criminales, ¿no? Pero espero que no nos acostumbremos, porque su papel es determinante no solamente en el marco de la seguridad del Estado, también en el marco de la salud pública. Ese trabajo contribuye sin ninguna duda a que la salud de los ciudadanos se mantenga, a que la prevención, los servicios de prevención, pero también luego los de tratamiento de drogodependientes, pues no tengamos, incluso si queremos pensarlo, que invertir más dinero por cuanto que ellos están actuando como un dique de contención en ese contexto. Jefa, aquí hay una conversación importante. Porque tenía al final 120, he enviado 100 y aquí tiene tarjetas, 5.000 a esta persona, eso, y hace los 20.000, ¿sabes? Casi puede ser un 1.000, 2.000, así, ¿no? Ya cuenta está, he enviado 100.000 más, porque yo no quiero estar aquí con todas las cuentas, ¿me entiendes? Yo quiero tirar todos los cuentas, ¿sabes? Si me abre alguien teléfono, ¿qué pasa? Sale. Las organizaciones criminales están siempre a la vanguardia del sistema electrónicos y de comunicaciones. Son punteros e incluso llegan a experimentar con sistemas encriptados para comunicarse. Todo ello con un único fin, que es el de salvaguardar siempre la seguridad en sus comunicados. Los medios técnicos son fundamentales. Muchas veces contar con un aparato conlleva ahorrar 2 policías 24 horas de vigilancia. Claro que son fundamentales y vamos avanzando en ello, pero nos falta mucho. Por ejemplo, el mundo de los drones es un mundo por explotar para vigilancias y para controlar movimientos. En ocasiones, con la colaboración internacional y la actuación nuestra, nosotros, por decirlo de alguna forma, les engañamos y hemos tenido acceso a sus vías tecnológicas de comunicaciones y que son difíciles de atacar, que han dado grandes resultados y que darán
muchos más resultados, con lo cual puedo asegurar que los narcotraficantes durante unos años no pueden estar tranquilos ni seguros en sus casas. Estamos en un momento en el que todos los podemos saber todo de todos a través de las redes de comunicación, y sin embargo puede ser el momento en que menos podamos saber de lo que hacen quienes forman parte de redes de crimen organizado, porque esas redes les permiten desarrollar su actividad de un modo impermeable y opaco a cualquier tipo de actividad de investigación. La estación de radio, mucha gente hubiera pensado que podía quedar obsoleto, ¿no? Pero realmente es la forma más fácil de comunicación en la mar sin que pueda ser fácilmente rastreable. Y es fácil que las mafias y las organizaciones pues criminales vuelvan a utilizar, y de hecho lo estamos viendo, que vuelven a utilizar pues este medio de comunicación en la mar. Do not approach to me. In few minutes, I will alter my course through my starboard side. The circle will be approximately 4, maybe 5 cables. Please do not approach to me. Over. In your position, you are cutting my wire. In your position, you are cutting my wire. You can work 0.5 minutes more or less. Now you are cutting my wire. Okay. Why did you drop your voice ahead of me? Over. La encriptación de las comunicaciones para ellos depende obviamente del grado de sofisticación y de la organización de la que estemos hablando. Si hay organizaciones cuyo nivel de sofisticación es mucho más elevado y por lo tanto recurren a sistemas, digamos, más avanzados o más sofisticados, y hay otras organizaciones que simplemente, digamos, que minimizan las comunicaciones a través de los teléfonos y a través de los sistemas que todos utilizamos. Muchas veces eres tú el que te tienes que hacer pasar por el malo y bueno, es un lenguaje, ¿no? El lenguaje de la madre por radio tiene una idiosincrasia especial y desde luego a mí me resulta muy bonito. El narco gallego se mueve en dos mundos, el tradicional, es decir, la utilización como medio de transporte del barco, de la lancha, del pesquero fundamentalmente, y después para la coordinación de esas grandes operaciones con esos métodos tradicionales se utilizan las grandes y últimas tecnologías, es decir, Internet. Estamos viendo en las últimas operaciones cómo cualquier miembro, ya sea de alto, de medio, de bajo nivel, de cualquier organización, utiliza este medio para ponerse en contacto con los demás, para recibir instrucciones o para vender la propia droga. Todo esto que veis aquí son objetivos, son puntos de carga donde se han visto trasbordos, y es un poco como trabajar sobre una carta muy sencillita, muy limpia, para que no tengamos más que el poder trazar rumbos, estimas y demás, y poder ir redirigiendo lo que consideramos oportuno. Centrándonos un poco en la agencia tributaria y los medios tecnológicos de los que disponemos, el más relevante es la creación en el año 2019 de las oficinas de investigación marítima, que se han creado pues en todo el territorio nacional, en las distintas delegaciones especiales. Estas oficinas de investigación marítima lo que hacen es aglutinar toda la información en un solo punto, de tal forma que podamos detectar pues movimientos pues de sospechosos en embarcaciones. Tienen base de datos de armadores, de barcos, de tripulantes, después también información sobre localización de los barcos, que está pues disponible tanto en fuentes abiertas en Internet como también a través de, pues de sistemas de localización vía satélite a los que Vigilancia puede tener acceso, ¿no?
Las últimas operaciones desarrolladas por la Policía Nacional ponen en clara evidencia la gran inversión que las organizaciones que operan en España y sobre todo en Galicia están haciendo inversiones en la construcción de semisumergibles. Trabajamos en nueva táctica operacional para la detección y la detención de este tipo de embarcaciones, que será un nuevo escenario marítimo que pueda darse en rías gallegas. Hay varios proyectos europeos en marcha. La dimensión de este tipo de organizaciones criminales les permite garantizar la implicación personal de un muy elevado número de personas, porque el transporte de los centros de producción hasta las vías de salida marítima en origen, la disposición de los medios de transporte a través de los barcos nodriza, la tripulación necesaria, la infraestructura precisa para garantizar el acceso con narcolanchas o lanchas rápidas hasta el buque nodriza y su propia introducción en el territorio, requiere de la colaboración de un muy elevado número de personas a través de la disposición de medios materiales ciertamente costosos y el manejo de información que les haga posible disponer de esas vías seguras de introducción en el territorio. Tenemos que tener en cuenta que nunca vamos a llegar al nivel que las organizaciones criminales tienen. Siempre vamos un paso más atrás, pero sí es cierto que estamos a la vanguardia de los sistemas técnicos a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de seguimiento. El mercado a través de Internet sí que también parece que se ha activado o se ha reactivado de manera exponencial, siempre ha estado ahí, pero pareciera que no tenía una presencia tan importante como obviamente ha adquirido ahora por la situación que obviamente todos conocemos, es decir, todos hacemos más compras por Internet, tenemos más actividad en la red en ese sentido, ¿no? Y yo creo que también representa una ventana, entre comillas, de oportunidad. Cada operación va a definir el sistema a utilizar, que puede ser desde frecuencias de radio hasta teléfonos encriptados que son difícilmente atacables por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El negocio del narcotráfico requiere de una logística asombrosa. Laboratorios en plena selva, aviones, barcos y un control absoluto de las infraestructuras. Así es el viaje de la cocaína hacia Europa. En Colombia nos encontramos en una situación muy peculiar. Siempre que hay un proceso de paz, nosotros encontramos un incremento de oferta para las organizaciones, tanto en Norteamérica como en Europa. En este caso, las organizaciones actúan siempre de la misma manera. Suelen tener mercancía almacenada que cuando encuentran esta oportunidad la desplazan hacia las costas, desde donde las introducen, ya sea vía contenedor o vía de embarcación, hacia los puntos de destino final, en este caso hacia Europa. Los narcotraficantes suramericanos lo que hacen es que fabrican 100 toneladas de cocaína, 20, 80, 50, las hacen para abastecerse de un año. Lo que hacen estos cárteles es que buscan financiación de los países a los que va dirigida la droga. Es decir, que los traficantes europeos, los traficantes españoles también, necesitan invertir un poquito de dinero en estos envíos de droga para que el tráfico se produzca. Acaba de saltar ahora, viene de Galicia, por lo visto un barco que viene de Brasil y que va a salir el helicóptero a las 5 de la madrugada, ¿vale? Y el Halcón de Vigo saldrá una hora más tarde a localizar el objetivo, que no sabemos muy bien si vendrá o no vendrá cargado, pero en todo caso los efectivos los tendremos desplegados a esa hora, para que lo sepáis. Brasil es sin duda alguna el punto más caliente que hay en Latinoamérica, incluso más que Colombia o que cualquier otro puerto, ¿eh? Es un objetivo, depende de que nos vayan pasando más información o menos. Estaba hoy por la mañana a 2.500 millas de Vigo y a unas 1.700 de Las Palmas. Se supone que va a salir un catamarán, que es el que va a recepcionar la carga. Es un pesquero que viene, creo que de Brasil. Más que hablar de Brasil, habría que hablar del continente brasileño. Brasil tiene una extensión y una pluralidad geográfica tan grande que a nivel del narcotráfico le convierte en una verdadera potencia. No como productora de cocaína, no como cultivadora de la hoja de coca, pero sí a nivel logístico. Por un lado es una extensión enorme de territorio que controlar. Por otro lado, estamos al lado de países, de narcopaíses,
caso de Surinam. Por otro lado, estamos cerca de Venezuela, también podemos definir como un narcopaís, y muy cerca de Colombia. Puertos como el de Santos son puntos más que referentes para las organizaciones a la hora de introducir esta droga en los contenedores y en los productos que transportan hacia las rutas comerciales que llegan tanto al norte de Europa como a España, ¿no? Un punto que tenemos en cuenta y que cuando nos focalizamos mucho en ello, inmediatamente cambian a otro puerto. Pero Santos, a día de hoy, es quizás el punto más caliente de Latinoamérica a la hora de hablar de tráfico de contenedores con cocaína. Lo que estamos viendo, lo que estamos comprobando es que los grandes narcotraficantes están constituyendo bases en grandes ciudades de Brasil, porque son sus puertos con gran potencial, tanto pesqueros como de contenedores, a través de los que está saliendo las grandes partidas de cocaína que nos llegan a Europa. Están haciendo vigilancia desde la Oficina de Inteligencia Marítima de Canarias y se trata de que estéis pendientes de las comunicaciones que puedan ir llegando. Tenemos la salida del buque de operaciones especiales prevista para dentro de unos días, con lo cual es muy posible que lo desviemos a ese objetivo, ¿vale? Colombia siempre ha hecho un esfuerzo enorme por una política de tolerancia cero, es decir, una lucha permanente y constante para no dejar salir ningún kilogramo de sus fronteras y mostrar al mundo el compromiso que tiene en esta lacra que es la cocaína. Lo que sí está claro es que ahora hay mucha producción acumulada en los países suramericanos. Y se está entrando no tanto en las cantidades antiguamente, pero permanentemente está llegando droga al continente europeo. Lo difícil para esta gente es el último paso, que es la introducción aquí, porque tienen que tener sus medios y algún almacén para esconderla, pero después quien comercializa a nivel de España, a nivel de Europa, es Colombia. Países latinoamericanos en los cuales hay núcleos de producción que son capaces de abastecer a nivel planetario la demanda de consumo de este tipo de sustancias. La cocaína llega a Europa oculta en contenedores marítimos por los puertos del norte, por el Atlántico y por el Mediterráneo. El segundo método de entrada son las lanchas rápidas, los veleros, los pesqueros y los narcosubmarinos que fletan las organizaciones gallegas. Los receptores finales de los grandes alijos son la 'ndrangheta italiana, el cártel de los Balcanes, la mafia rusa y los gánsteres británicos. Todos ellos tienen tratos directos con el clan del Golfo. Generalizando, encontramos tres tipos de introducción de mercancías ilícitas en las costas gallegas, en función de la tipología también del objetivo. La primera de ellas podría ser el método drop-off, que consiste en arrojar mercancía desde la borda de mercantes para ser recogida por embarcaciones menores. La segunda de ellas es la tradicional, la que acerca los cargamentos en pesqueros, remolcadores para ser recogido por planeadoras, que lo introducen dentro de las rías a alta velocidad. Y la tercera, y que cobra una gran importancia, es toda la introducción por contenedores en los puertos e infraestructuras críticas de Galicia. Para introducir cocaína de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, al continente europeo, a estos niveles, por toneladas, hablamos de cantidades grandes, se tienen que utilizar de empresa a empresa. Si no es así, es imposible que la cocaína llegue a los puertos europeos. Y los métodos más importantes son con compañías estables y sólidas que tengan comunicación y comercio permanentemente del continente europeo con Sudamérica. Tienen que haber mucho control de salida por parte de los narcotraficantes del puerto de salida como el puerto de llegada. Sin esto es imposible llegar con la cocaína a Europa. Las organizaciones se aprovechan de todo ese movimiento de mercancía legal, provocando asimismo que sea más difícil detectar los contenedores que vienen, como llamamos nosotros, preñados con cocaína o que se utilizan exclusivamente para traer
la sustancia estupefaciente. Suelen contactar con el personal administrativo que maneja ya no solamente los estibadores portuarios, que son una pieza fundamental, pero incluso tratan de contactar con el personal que lleva la parte administrativa, de forma que sepan dónde está un contenedor, cómo lo pueden colocar, dónde lo pueden colocar. Esa información es vital para cualquier organización. En estos puertos donde tenemos 40 kilómetros de puerto y donde la actuación de una organización de rescatadores tiene que ser inmediata, no pueden perder tiempo. Requieren de estas personas que hasta este momento no eran tan susceptibles a la corrupción, pero que cada día encontramos más, ¿no? Por ejemplo, en el puerto de Barcelona, el año pasado detuvimos a 3 informáticos que se dedicaban a suministrar este tipo de información a las organizaciones criminales. Tenemos dos tipos, ¿no? Uno que sería bueno, pues introducir pequeñas cantidades, unas mochilas en un contenedor, es decir, el importador no se entera. Y después también hay otro rip-off ya más bueno, pues de una mayor complejidad. Ya no es una mochila, sino hay una zona oculta dentro del contenedor en la que se deposita pues, una mayor cantidad de droga y bueno, ya ahí sí que el importador pues suele estar implicado, ¿no? en esta operación, ¿no? En Francia, Le Havre es un puerto importante y también Dunkerque, pero Amberes es el puerto esencial. Los contenedores que llegan allí se cargan en camiones que acaban en Francia. Es el gran puerto para la llegada de plátanos, que son uno de los escondites principales donde se oculta la cocaína. No pueden controlar tal cantidad de plátano. No se controlan los puertos españoles. No se controla Amberes y Rotterdam todavía menos. Son puertos de entrada, puertos abiertos donde el marco legal establecido por Europa tiene como objetivo facilitar la fluidez del tráfico. No estoy hablando del narcotráfico, sino del tráfico en general, donde el narcotráfico se incorpora a escondidas. Yo sigo pensando que una de las más importantes, si no la más importante, siguen siendo los contenedores. Es decir, sí es verdad que a través de distintos análisis, informaciones, parece que no solamente los contenedores, sino también otras formas de tráfico de drogas por vía marítima, a través de yates, a través de pesqueros, pueden estar utilizándose porque es lo que permite el movimiento de droga en mayor cantidad. Las principales puertas de entrada son el puerto de Antwerp en Bélgica, en Rotterdam, en Holanda y también el puerto de Algeciras. Esas son las principales puertos de entrada de la cocaína suramericana a Europa. Si se observa la cadena de suministro de cocaína desde América Latina hasta las calles de Europa, los puertos son ciertamente estaciones muy importantes, quizás las más importantes. En los últimos años y décadas han surgido bandas especializadas precisamente en esto. En los mayores puertos europeos, Amberes y Rotterdam, son sobre todo grupos albaneses y holandeses marroquíes los que se han especializado en esto. Mediante el soborno, las amenazas y la violencia, estas bandas tienen contactos con las empresas de transporte, los empleados de los puertos y a veces incluso con los funcionarios de aduanas, y ofrecen sus servicios a otros grupos criminales. Las organizaciones colombianas vieron un filón en el envío de grandes cantidades de cocaína camufladas en barcos portacontenedores y de mercancía hacia el norte de Europa. En estas operaciones han sido ayudados por organizaciones del este de Europa que controlan muchas de estas empresas, que controlan a las tripulaciones y que permite llevar droga en un comercio que es totalmente legal. Hoy en día, el circuito de los contenedores es el vector principal. Los narcotraficantes saben que las autoridades no han establecido los sistemas para descubrir lo que está pasando con ellos. Ninguna autoridad controla la entrada de sus puertos.
El de Rotterdam, que está moviendo más de 15 millones de contenedores, y el de Amberes alrededor de unos 12 millones. Lógicamente, ese volumen de carga es imposible fiscalizarlo completamente. Incluso en España creo que llegamos a alcanzar el 2 o 2 y pico % de los contenedores que son objeto de inspección. Eso supone que realmente estas organizaciones aprovechan esa situación para introducir cocaína en los mismos. Las organizaciones gallegas son conocedoras perfectamente de este sistema. De hecho, utilizan productos perecederos o productos que requieren que al llegar al puerto permanezcan un corto espacio de tiempo y que su salida sea lo más rápido posible para evitar no solo su inspección, sino que lleguen al destino final. A ver, pasa datos. Whisky Echo Charlie Uniform 2101600. Repito, Whisky Echo Charlie Uniform 2101600. No pasó Pipi, es de los pequeños. Comienza a escanear. Julio, este puede ser el de Barcelona, el que trae mascarillas y eso. Este es aluminio. Ok, recibido. Tenemos un control muy importante, ¿no?, de todo el tema de contenedores a través de las unidades de análisis de riesgos, es decir, que controlan todos los contenedores que van llegando a los puertos, principalmente en Vigo llegan muchísimos contenedores, también en Marín. Esas unidades de análisis de riesgos pues nos determinan, manejan información sobre el importador, y en base a esa información pues se determinan una serie de contenedores que pueden tener un cierto riesgo y se abren. Entonces se abre un número elevado de contenedores, ¿no? La droga que llegue a España, o llegue a Holanda, o llegue a cualquiera de estos puertos, esto lo tienen muy organizada, pero las principales rutas las hacen terrestre y la llevan hasta cualquier parte por transportes, con camiones, no había aérea ni marítima. Ya estando en tierra aquí, todo se hace a nivel de carretera y a nivel de transporte de camiones. Contenedor ok. En el caso de los aeropuertos es un caso más especial, es decir, en este caso no se mueve tanto grandes cantidades, pero sí un goteo permanente o constante. Estaríamos hablando de contenedores aéreos donde la cantidad puede oscilar de 100 a 200 kilogramos, pero donde realmente hacen daño a estas organizaciones, como por ejemplo las organizaciones de la República Dominicana, es en el envío de maletas en vuelos comerciales. En este caso suelen introducir a 4, 5 o incluso 6 pasajeros que transportan una cantidad que oscila de 10 a 15 kilos y que en el caso de ser detectado alguno de ellos, pues lógicamente el transporte sigue siendo rentable debido a que 4 o 5 de las restantes mulas continúan su trayecto. Hay una ruta aérea que es fija, es decir, a través de personas que lo traen adosados al cuerpo, o la droga tragada, o en maletas. Eso al final del año son varios cientos de kilos, incluso miles de kilos, que se detectan no solamente en los aeropuertos españoles, sino en aeropuertos extranjeros. El efecto globo del que hablan los colombianos se aplica a todos los ámbitos. Si nosotros presionamos una ruta y hacemos muchos controles sobre esos pasajeros, la organización muda rápidamente a otra ruta comercial y de ahí comienza a mandar nuevamente 5, 6, 7 pasajeros. Suelen hacer una expedición, por decirlo de una manera, con pruebas de 2, 3 pasajeros y si funciona, inmediatamente la vuelven a utilizar. Sácalo vosotros, por favor. Hasta la pandemia venía realizándose el tráfico básicamente vía veleros o vía mercantes que pasaban cerca de las costas, pero es verdad que desde la pandemia hemos detectado que grandes embarcaciones han realizado o han intentado realizar, porque se han intervenido, grandes descargas de cantidades que hacía años que no veíamos, ¿no? La pandemia ha repercutido mucho en el negocio de droga y entrada de cocaína hacia Europa. ¿Por qué? Porque ya llevamos un año con el tema de este virus. Entonces,
ha decaído muy mal lo que es el consumo. Siempre se consume con los problemas con pandemia, pero ha decaído porque las razones son muy claras y muy lógicas. No hay discotecas, no hay playa, no hay ocio, no hay diversión, no hay viajes, entonces no hay fiestas, no hay... Esto es lo que consume la cocaína. El efecto de la pandemia, el cierre de ciertas fronteras, que ha ocurrido que se ha extendido el tráfico marítimo. Tenemos ahora más tráfico vía contenedores, pero también vía embarcaciones. Tanto en los puertos de salida como en los puertos de llegada se cree de que han bajado la guardia un poco, y no es así. Están trabajando y están entrando igualmente. O sea, la introducción permanentemente está, y con más facilidad ahora, más no en la venta. La evolución de este último año con el problema del COVID, digamos que descentralizó los puntos de venta. Ahora hay puntos de venta más pequeños, pero por todos lados, en pisos. Entonces es un problema que la sociedad, que los vecinos nos demandan mucho la intervención en cuanto a atajar esos problemas que al final acaban dando un problema de convivencia. El tráfico de cocaína está más vivo que nunca. Los países implicados marcan récords de incautaciones a ambos lados del Atlántico. Rotterdam y Amberes en el norte y Galicia en el sur. Son los puntos más calientes en Europa. ¿Se puede parar esta dinámica criminal? La tendencia a la baja hasta el 2019, que se había mantenido en los últimos años en relación con la introducción de cocaína en las costas gallegas, pues ha sufrido un cambio en el año 2020 y la curva evoluciona ascendentemente, de manera que por el análisis de los perfiles de riesgo fruto de la inteligencia y de las investigaciones en curso no parece que vaya a frenarse próximamente. La pandemia ha servido para mejorar las técnicas del transporte, porque los narcos disponen de un poder financiero y reactivo más rápido que los organismos oficiales. No creo que el final de la pandemia les vaya a penalizar, más bien les va a favorecer. Van a acelerar su sistema para suministrar el mercado, porque ante todo es un mercado. Quizá haya algo de cansancio en algunas instituciones en combatir el narcotráfico. Puede que tras muchos años de combatirlo, pues se han ido desgastando personas, instituciones y sea complicado. Y parece ser que el nivel de producción ha aumentado, con lo cual el nivel de exportación es más amplio, hay más organizaciones, hay más actores implicados en este negocio de otros países, y lo veo muy complicado el poder, así a corto plazo, el reducir este problema. Sabemos que es un mercado que es muy difícil que termine en cuanto que tenemos gran demanda y gran oferta. Por lo tanto, la lucha creo que es una lucha sin cuartel contra esta actividad y quien la protagoniza. Yo pienso que sigue en expansión, porque esto no para, son compañías, estos son empresas también como comercializar normalmente productos. ¿Qué pasa? De que mientras haya demanda, habrá siempre venta. Mientras haya consumo, habrá siempre venta. Nos estamos jugando mucho en salud y en seguridad. Mucho de verdad, porque el narcotráfico, si por algo se caracteriza, es por aprovechar cualquier debilidad de los estados para asentarse, para destruir completamente las sociedades en las que penetra. Por eso la urgencia y la necesidad es la máxima. Lo que hacemos es un poco parar todo lo que llega, es decir, para todo lo que venga para Galicia, vaya para otro lado. Si nosotros lo detectamos, pues esto al final es que la agencia tributaria tiene competencias a nivel nacional, ¿no? Nuestro objetivo es bueno, pues cualquier operación sospechosa, movimiento sospechoso que tengamos antecedentes, intervenir, bueno, para evitar que se introduzcan, ¿no? Hay mucha cocaína, las organizaciones quieren introducirlas en Europa sí o sí, y por ese motivo Galicia tiene un papel bastante importante, tanto Galicia como el sur de España. Esto hace que la policía no baje la guardia, que estemos implementando nuevas formas de trabajo, que estemos desplazando muchas personas de las unidades centrales
a los sitios donde más caliente está el mundo del narcotráfico y que junto con las SUDICOS desplazadas en esta zona podamos combatir el fenómeno que se presenta muy peligroso. La situación de lo que era y de lo que es creo que es totalmente diferente, pero no hay que bajar la guardia porque esta gente sigue pensando en enriquecerse y le importa bien poco la vida de cualquier otra persona. Seguiremos en la misma línea de actuación y seguiremos intentando ser, como somos ahora, el muro de contención del tráfico de estupefacientes en Europa. Combatir esto es también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también la justicia, también la sociedad, es una lucha de todos.